Día 359. Explicación de segunda de Pedro 1 al 3 y Judas 1. ¡Feliz Navidad! ¡Qué gran día para estar en la Biblia! Los lectores del Nuevo Testamento hemos terminado los libros 22 y 23, y los lectores de toda la Biblia hemos terminado los libros 61 y 62. Solo nos quedan 4 libros para completar este recorrido por la Biblia. Los 2 libros que leímos hoy tratan sobre líderes de la Iglesia que intentan aplastar las mentiras de algunos falsos maestros. En ambas situaciones, esos maestros están calumniando a los apóstoles, negando la verdad del Evangelio y diciendo a la gente que Dios está bien con que hagan lo que quieran, porque, al fin y al cabo, la gracia significa que Él no va a juzgar el pecado. En ambos libros, los autores demuestran que los falsos maestros están equivocados dando múltiples ejemplos de momentos en los que Dios sí trajo juicio por el pecado y la rebelión. Veamos primero la carta de Pedro como repaso. Pedro está viviendo en Roma bajo el gobierno del emperador Nerón, un conocido perseguidor de los cristianos. Pedro sabe que va a morir pronto. Escribe esta carta a iglesias en la actual Turquía y quiere que se comparta, ahora y en las generaciones futuras, para recordar a las personas que se aferren firmemente a la verdad en medio de una persecución tan intensa. Recuerda a sus lectores que Dios, en su gran poder, les ha dado todo lo que necesitan para la vida y la piedad, porque tienen acceso al poder divino, algo que la población general no tiene. Sus vidas deberían verse distintas a las de su cultura. Enumera las cualidades en las que quiere que crezcan: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor. Dice que si estas cosas van en aumento, serán fructíferos y eficaces en el conocimiento de Dios. Por otro lado, si no están creciendo en estas áreas, puede que estén viviendo una mentira. Los falsos maestros acusaban a los apóstoles y a los líderes de la iglesia primitiva de mentir. Así que Pedro defiende el Evangelio, no es un mito ni una invención, ni de los apóstoles ni de las escrituras hebreas. De hecho, dice en los versículos 20 y 21 que ninguna profecía de la escritura surge de interpretación privada, porque la profecía nunca fue producida por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo llevados por el Espíritu Santo. Pedro se mantiene firme en que la escritura es la palabra de Dios. Estos falsos maestros no solo despreciaban la palabra de Dios, sino que intentaban que la gente confiara en sus propias palabras acerca de Dios. Incluso afirmaban saber cuándo regresaría Jesús, como si Dios se lo hubiera revelado personalmente. Pedro dice que hay que confiar en la palabra escrita de Dios por encima de las palabras y falsas profecías de estos maestros. Quienes mienten sobre la palabra de Dios enfrentarán juicio. Incluso los ángeles recibieron juicio cuando pecaron contra Dios, sin mencionar a las personas de la tierra durante el diluvio y en Sodoma y Gomorra. Dios trajo juicio, pero al mismo tiempo libró a los justos que se encontraban en esas situaciones. Pero estos falsos maestros son arrogantes y obstinados. No tienen temor de Dios, ni reverencia ni asombro ante Él. Son irracionales e impulsivos, como animales. No solo su mensaje es una mentira, sino que sus vidas son un desastre: adúlteros, mentirosos y avaros. Dice que seducen a almas inestables. Eso me hace querer asegurarme de que mi alma sea firme, para no caer en la falsa enseñanza. Para ellos, dice Pedro, Dios ha reservado la más profunda oscuridad. Pedro dice que en algún momento futuro habrá burladores que seguirán sus propios deseos pecaminosos y se burlarán del regreso de Jesús. Pedro les responde: miren a su alrededor, alguien hizo todo esto. Dios lo destruyó una vez con agua y luego lo restauró, y algún día volverá, y eso volverá a suceder, solo que la próxima vez será con fuego en lugar de agua. Ustedes dicen, ¿dónde está? Si va a volver. Pero el calendario de Dios es diferente al suyo. En realidad, está tardando porque está siendo paciente con ustedes. Su tiempo les está dando la oportunidad de arrepentirse. Vendrá cuando no lo esperen. Cielo y tierra serán consumidos, pero sus hijos serán preservados del juicio y vivirán con Él en el cielo nuevo y la tierra nueva cuando sean recreados. Después de dirigirse a los burladores, habla a los hijos de Dios y les dice: ustedes saben que esto va a suceder, son creyentes, no burladores. Entonces, ¿cómo debe ser la vida de un creyente? Les dice que vivan en santidad y en paz. Luego menciona las cartas de Pablo y dice que, a veces, las cartas de Pablo son difíciles de entender. Muchas personas las tuercen y las sacan de contexto, y honestamente es porque son ignorantes e inestables, y no les irá bien al final. Pero eso no es una sorpresa, porque hacen lo mismo con las demás escrituras.
¿Te diste cuenta? En el versículo 3:16, Pedro se refiere a las cartas de Pablo como escritura. Pedro, que formó parte del círculo íntimo de Jesús, el apóstol encargado de apacentar las ovejas de Cristo. Esto es muy significativo y es una de las razones por las que las cartas de Pablo fueron canonizadas poco tiempo después. Pedro muere por crucifixión, tal como Jesús le prometió en Juan 21, aunque la historia de la Iglesia dice que pidió ser crucificado boca abajo porque no se consideraba digno del honor de morir de la misma manera que Jesús. Pasemos ahora a nuestro siguiente libro, Judas. Recuerda el libro de Santiago, escrito por el hermano de Jesús. Este libro casi con seguridad fue escrito por otro de sus hermanos, Judas, también llamado Judá o Judas, pero no ese Judas. Lo conocimos por primera vez en Mateo 13. No estamos seguros exactamente a quién escribe, pero parece ser una congregación de judíos seguidores de Cristo, porque hace muchas referencias tanto a las escrituras hebreas como a otros libros conocidos en la historia judía. Comienza recordándoles que han sido llamados por Dios y guardados en Cristo. El llamado de Dios y su cuidado siempre van juntos. Les advierte sobre los falsos maestros y les recuerda que nada de esto sorprende a Dios. De hecho, de alguna manera, incluso esto forma parte del plan de Dios. Pedro insinuó la misma idea. Es reconfortante saber que nada de esto deja a Dios desesperado sin saber qué hacer. Judas también recuerda historias del pasado sobre cómo Dios castigó a los rebeldes y malvados mientras libraba a los justos, la salida de Egipto, los ángeles caídos y Sodoma y Gomorra. En estos ejemplos vemos pecados específicos de los que Judas y Pedro dicen que los falsos maestros también son culpables: incredulidad, deseo de poder y autoridad que no les pertenece, e inmoralidad sexual. Los falsos maestros creen que no verán el juicio de Dios, pero, como todos los demás, Judas dice que Dios los castigará con fuego eterno. Se guían por sus propios sueños en lugar de la palabra de Dios, rechazan la autoridad de Dios y blasfeman contra Él y contra sus santos. Luego Judas cuenta una historia que muchos no conocemos. Proviene de otro libro judío antiguo llamado el libro de Enoc. Este libro no ha superado el escrutinio de las Escrituras por muchas razones, pero eso no significa que todo lo que contiene sea falso. Judas lo cita aquí en parte porque su audiencia lo conoce y, dado que es el hermano de Jesús, hay buenas razones para creer que al menos la sección que menciona es correcta. Dice que cuando Moisés murió hubo una disputa por su cuerpo entre Satanás y el arcángel Miguel. Algunos dicen que Satanás planeaba habitar el cuerpo de Moisés, como un lobo con piel de oveja, para dañar el mensaje de Yahvé al pueblo que Moisés había guiado. Pero eso no es lo esencial que Judas quiere que sepamos. Lo importante es que el arcángel no pronunció juicio por su cuenta, sino que invocó la autoridad del Señor para reprender al enemigo. Estos falsos maestros, en cambio, pronunciaban juicio por sí mismos y negaban la autoridad de Cristo, exactamente lo opuesto a lo que hizo el arcángel Miguel. No tenían humildad ni respeto por la palabra y la autoridad de Dios. Judas concluye diciéndoles que no tengan miedo y que se mantengan en el amor de Dios, porque Dios los mantiene en su amor. Esto me recuerda las palabras de Pablo a Timoteo: cuídate, porque Dios te está cuidando. Como siempre, Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros para cumplir lo que nos ha prometido, para nosotros y por nosotros. Mi reflexión de hoy, en realidad, tuvo que ver con el nacimiento de Cristo. ¡Qué oportuno! Judas dice en el versículo 5 que Jesús fue quien rescató a su pueblo de Egipto. ¿Ha perdido Judas la razón? Jesús aún no había nacido cuando eso ocurrió, faltaban cientos de años. Excepto que Jesús es Dios el Hijo, que siempre ha existido. Y si estuviste con nosotros en el Antiguo Testamento, recordarás que Él aparece varias veces en la tierra haciendo cosas milagrosas antes de nacer en Belén. A esto se le llama una cristofanía, una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Me encanta pensar que Él no podía esperar para venir. Siempre ha estado viniendo a la tierra, siempre ha estado rescatando a su pueblo. Entonces, ahora y siempre, Él es donde está el gozo.